Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Programa Permanente de Capacitación en Temas de Salud 2025 de la Comisión de Servicio Social Profesional del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, ACE. Esta tarde abordaremos el tema de todos juntos, todos unidos, familia por la calidad de vida frente a las enfermedades crónicas. Uno de los acontecimientos más severos que enfrentamos los seres humanos es el diagnóstico de alguna condición médica crónica, degenerativa o ambas, y cómo eso impactará en nuestra calidad de vida. Sin embargo, en ocasiones no nos ponemos a pensar en las consecuencias que tienen para nuestra familia o nuestras personas de confianza. En esta conferencia abordaremos el impacto en la calidad de vida que experimentan tanto enfermos como sus cuidadores y estrategias que permitan que la convivencia se dé de manera óptima sin decrementar la calidad de vida de cuidadores y cuidados. En esta ocasión tenemos a la doctora en Ciencias Sociales, María de Lourdes Vargas Santillán. Me permitiré leerles una breve semblanza, ya que es una profesionista muy cualificada y calificada para esta ponencia. Ella es licenciada en Enfermería por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2017 obtuvo el grado como doctora en ciencias, perdón, no era, disculpen, un fe de ratas, no eres doctora en ciencias sociales, es doctora en ciencias de la salud, también por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado diplomados disciplinarios en atención primaria, investigación, bioestadística, cronicidad, cuidadora de diabetes, así como capacitaciones disciplinarias en tutoría, Microsoft Teams y otras herramientas tecnológicas. Ella actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. En el año 2001 ingresa como profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México de Zumpango. A partir de 2010, liderea el cuerpo académico de salud en la comunidad. Ha sido becaria de proyectos CONACYT. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Cartagena, en Colombia, en 2015. Además, tiene una prolífica carrera académica, ya que ha sido participante como autora de capítulos de libro. Su línea de investigación se centra en cuidados al adulto mayor y atención a los grupos vulnerables. Actualmente también desempeña cargos importantes como la coordinación de la licenciatura en enfermería de 2001 a 2005, realizando actividades administrativas y coordinando las actividades de difusión, investigación y docencia. En 2017 se hizo cargo de la maestría de enfermería del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente, en 2019, está a la cabeza de la Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAM Zumpango. Sin más que decir, cedo la voz y el foro a la doctora. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación y es para mí un honor estar aquí compartiendo un poquito de lo que hemos hecho yo y un grupo de investigadores de nuestro tema centrado en el paciente crónico, en el paciente adulto mayor y los cuidadores. Sí, es para mí muy importante esta presentación. Y el objetivo principal es que reflexionemos un poco sobre el impacto que tiene en la calidad de vida tanto enfermos como sus cuidadores y compartirles un poco de las estrategias que pueden permitir una mejor convivencia y que permiten también mantener la calidad de vida tanto de cuidadores como de cuidados. ¿Sí? Si ustedes me lo permiten, voy a iniciar dándoles una introducción de cómo he preparado esta presentación. ¿Sí? Primero vamos a hablar un poco, voy a hablarles un poco acerca de lo que son las enfermedades crónicas, cómo estas afectan el estado de salud y calidad de vida en los pacientes, sus repercusiones a nivel físico, funcional, emocional, psicológico, social, económicamente y espiritualmente. Después de esto voy a hablarles un poco sobre lo que es la enfermedad crónica y sus efectos en la familia, la importancia que tiene el papel del cuidador central primario. Después un concepto que me parece interesante que se aborde acerca del familismo, cómo se aborda por lo menos en Latinoamérica, la forma en que se convive con las personas con enfermedades crónicas dentro de la familia y qué estrategias podemos implementar para afrontar la cronicidad en familia, que sería lo ideal, ¿verdad?
Bueno, entonces esta sería la dinámica. En algún momento yo haré una pausa para que ustedes, que nos escuchan y nos ven, puedan aclarar alguna duda, hacer algún comentario, este, no sé, o quieran participar con su experiencia. Vamos a hacer así como que un pequeño receso, dos recesos para que puedan expresarse, ¿sí? Bueno, pues a continuación inicio. Bueno, quienes somos del área de la salud, pues entendemos bien a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades crónicas. Y a grandes rasgos podríamos decir que las enfermedades crónicas son padecimientos que son de larga duración. Generalmente no tienen una curación definitiva, se controlan y que se les dice degenerativas también porque van afectando al organismo progresivamente. Es decir, la afectación que producen ya no tiene retroceso y si no se atienden oportunamente, sus efectos pueden llevar a una condición de dependencia, ¿sí? Llegan a complicarse tanto que el paciente ve afectada a tal grado su funcionalidad que poco a poco se van convirtiendo en personas dependientes, ¿sí? Y en el peor de los casos, pues llevan a la muerte, ¿sí? Son enfermedades, son un grupo de enfermedades que pueden ser infecciosas o no, pero que tienen estas características, ¿sí? Generalmente las enfermedades crónicas tienen un componente importante decirlo, que sus causas son modificables, muchas de ellas, sus factores que las predisponen se pueden modificar, tienen factores que son modificables y otros que no. Esto es importante porque las enfermedades crónicas en muchos casos son prevenibles, ¿sí? En México, por desgracia, las tres principales causas de mortalidad desde el 2016 a la fecha lo ocupan tres enfermedades crónicas. En primer lugar, tenemos las enfermedades cardíacas, ¿sí? En segundo lugar, la diabetes mellitus tipo 2. Y en tercer lugar, una enfermedad que poco a poco ha ido ganándose un lugar, ¿sí? Más predominante, que son los tumores malignos, ¿sí? En México, el 80% de las defunciones son a causa de enfermedades crónicas, ¿sí? Y las enfermedades principales, como ya lo dije, empiezan con las enfermedades, y más bien la principal son las enfermedades cardíacas. ¿Y por qué enfatizaba en este concepto de que las enfermedades crónicas tienen un componente modificable y que se pueden prevenir? Pues precisamente es de una manera de reflexión, pensar que pues si estas enfermedades se pueden prevenir, ¿por qué no se hace nada al respecto, ¿no? Si vemos que son tan importantes y causas de mortalidad, creo que es importante reflexionar sobre eso, ¿sí? Otra característica que tienen es que justamente estos factores que se pueden modificar en las enfermedades crónicas tienen que ver con los estilos de vida no saludables, ¿sí? Son la principal causa de enfermedades crónicas, los estilos de vida no saludables, y comprender que los estilos de vida son hábitos que se fomentan, nacen, se reproducen al interior de las familias, ¿no? Se comparten estos hábitos y por tal razón, cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad crónica, es motivo importante para hacerle saber a los familiares que probablemente algunos de ellos sean propensos a tener también esa enfermedad, puedan presentar esa condición. Entonces, las enfermedades crónicas no vienen aisladas en muchos de los casos, como se comparten ciertos hábitos, muchas veces en una familia puede haber, no sé, una persona con diabetes mellitus tipo 2, pero sus familiares pueden estar en un estadio de prediabetes, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Cuál es la principal, digamos, el problema principal de las enfermedades crónicas? ¿Por qué son la primera causa de mortalidad?
porque son enfermedades que no manifiestan síntomas importantes en etapas tempranas, es decir, pasan de largo. Las personas pueden tener ciertos síntomas que van sobrellevando conforme la marcha, no, o se van adaptando a ciertos cambios, a ciertos malestares, y desgraciadamente el diagnóstico no es oportuno, ¿sí? Las personas se diagnostican y se tratan cuando la enfermedad ya tiene complicaciones de por medio, ¿sí? Esto afecta en gran medida el manejo y el control de esas enfermedades. Como bien dijimos, pues no son curables, solo se controlan, pero conforme pasa el tiempo, las enfermedades hacen estragos en el cuerpo y entonces provocan afectaciones importantes y eso hace que su sea una gran discapacidad y dependencia. ¿Sí? Se tiende a generar esto. ¿Por qué? Porque se diagnosticaran de una manera oportuna, la discapacidad o esta dependencia puede llegar en etapas mucho, digamos, más, permitiéndoles una vida más longeva, una mejor calidad de vida, pero desgraciadamente yo parte del diagnóstico en México no se da en estas etapas y eso implica mayor inversión de recursos para las instituciones, para el gobierno, para la familia, pues mucho más problemas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los efectos que causan las enfermedades crónico-degenerativas en las personas. Bueno, pues las enfermedades no solo afectan físicamente, sino de alguna manera invaden y perjudican muchas esferas de la persona, ¿sí? Por eso se dice que afectan la calidad de vida, afectan el bienestar de las personas. De manera física, pues producen malestar, dolor, este, una fatiga, ¿sí? Funcionalmente, pues son personas que llegan a ver mermadas su funcionalidad, es decir, son afecciones que poco a poco les van provocando limitaciones en la movilidad, en el rendimiento físico, en la productividad, y de manera progresiva, pues los van haciendo dependientes. Emocionalmente, pues también les afectan, porque una persona que es diagnosticada con una enfermedad crónica, generalmente cambia en ellos la percepción que tienen sobre sí mismos y entonces empiezan a verse limitados, empiezan a tener eh, pensamientos que los acercan a como acercarse a la muerte, a la dependencia, afectan su estado anímico. Psicológicamente, pues la persona que recibe un diagnóstico elabora una fase de duelo, ¿sí? Empezando desde la negación, la ira, la frustración, y este duelo se puede prolongar mucho tiempo si la persona no es llevada o es atendida correctamente, ¿no? Esto depende de la personalidad de cada quien, pero sí tienen aspectos, tiene afecciones en aspectos psicológicos. Las personas entran en depresión, les da ansiedad, por múltiples consecuencias, ¿no? Y situaciones que pueden llegar a presentar. En la esfera social también muchas veces los pacientes tienden a aislarse, ¿no? Ya no participan de la misma manera en los grupos que solían, ¿sí? Debido a estos malestares emocionales y psicológicos, se sienten devaluadas, se sienten, inclusive en algunos casos, sienten que ya no pueden participar de la misma manera y ellos mismos van teniendo dificultades para establecer relaciones tanto laborales como profesionales, socialmente también. Económicamente ni se diga, ¿verdad? Son enfermedades de larga duración, de tratamientos prolongados, tratamientos costosos, y esto va haciendo estragos no solo para el paciente, sino también para la familia, ¿no? Son consecuencias de
de llevar tratamientos muy largos. Y de manera espiritual, pues también la persona cambia la percepción que tiene sobre la vida, le da miedo a la muerte, busca un nuevo sentido en su vida para adaptarse a esa nueva situación que la descoloca, ¿sí? Entonces, digamos que la enfermedad crónica no es solamente física, tiene connotaciones muy fuertes que hacen que la persona se pregunte ahora cómo, ¿no? O cómo puedo vivir con esta situación. Y generalmente esto va generando en ellos, si ellos no aceptan adecuadamente y no se empoderan de una manera pronta con la enfermedad, pues llega el momento en que los estragos, las complicaciones llegan y esto tiende a tener mayores repercusiones, ¿sí? En el caso de la familia, porque el paciente no es aislado, la familia también tiene muchas repercusiones, ¿sí? Lo mismo, hay repercusiones emocionales y psicológicas. Así como el enfermo presenta de estrés, ansiedad, depresión, pues la familia también, especialmente los, los cuidadores principales, ¿no? Si, por ejemplo, la familia ve que su hijo tiene una enfermedad crónica, pues los padres se representan el pilar de la familia y pues tendrán mayores efectos negativos sobre su salud emocional y psicológica, ¿sí? En el caso de que sea el principal proveedor de la familia el que enferme, pues no se diga, ¿verdad? La pareja es la que generalmente presenta mayores efectos emocionales psicológicos por el nivel de estrés alto, la preocupación de ahora, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Sí? Entonces, esto afecta. Es común también que familiares que cuidan a pacientes con enfermedades graves, por ejemplo, cuando son enfermedades que pueden llegar a constituir una enfermedad terminal, como es el cáncer, o enfermedades más graves, pues es común que se adelanten eh, pues un duelo anticipado, ¿verdad? Y entonces presenten niveles altos de depresión, de frustración, de culpa, de impotencia, ¿no? Por no poder ayudar lo suficiente o no ser lo suficientemente capaz de dar respuesta a las necesidades del paciente, ¿sí? Porque la familia, como familia, a veces no estamos preparados para, para recibir una noticia de estas características, ¿no? Tener un enfermo crónico o inclusive crónico avanzado, terminal en la familia. Entonces, esto nos lleva a tener una serie de sentimientos, ¿no? Que a veces la familia ni siquiera puede explicarse, ¿no? También hay cambios en la dinámica familiar, como les decía, en el caso de que sean los proveedores, ¿no? Que sean los padres los que tengan enfermedades crónicas, pues altera el funcionamiento familiar, los roles se invierten. Los que se supone que cuidan y protegen pasan a ser dependientes. Entonces los hijos tienen que madurar muy rápido y resolver. Y esto produce estragos emocionales y psicológicos importantes en la familia, ¿verdad? Me ha tocado, por ejemplo, ver pacientes con enfermedades crónicas en donde los niños menores de edad, llegan a adoptar ciertas funciones de cuidadores, ¿sí? Situación que a mí me asombraba demasiado, pero sí se da en algunos entornos familiares donde, por ejemplo, son familias monoparentales y entonces la madre enferma y el niño tiene que salir, ¿no? Salir a trabajar o quedarse a cuidar al abuelito, a la abuelita, y vemos a niños que ya, o sea, manejan, pues sí, ya saben qué hacer ante una situación de salud, de complicación del familiar, ¿no? En el aspecto económico también observamos, digamos, que este es uno de los principales problemas. Se dice que cuando un paciente va al médico y recibe una noticia como esta, un pronóstico como esto, se van por un problema, pero regresan con dos, ¿no? Que es la enfermedad, pero también
la situación económica, ¿eh? ¿Cómo vamos a resolver en familia esta situación, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad que dura largo tiempo, entonces los gastos médicos continuos que implican no solamente medicamentos, sino tratamientos, consultas con especialistas, traslados, hospitalizaciones, etcétera, pues representan una carga económica muy fuerte para la que algunas veces no se encuentra preparada la familia. Obviamente, esto va mermando poco a poco los ahorros, si es que los hay, y generalmente, pues las personas que pueden, pues tienen que cambiar sus roles. Si era ama de casa, pues se sale a buscar trabajo. Si, si estaba estudiando el adolescente, pues se tiene que salir de la escuela, buscar una jornada laboral que le permita cuidar de la persona enferma. Entonces hay diferentes estrategias que se tienen que adoptar para solventar esta situación. En algunos casos, pues igual hay endeudamiento, ¿verdad? Cuando los costos son muy elevados, pues habría que poner en juego algunos patrimonios, que esto es muy común, desgraciadamente, y o poner también en riesgo el ahorro que se tiene a largo plazo, ¿no? Entonces, compromete el presupuesto que se tiene para gastos básicos como es la educación, la alimentación, una reorganización en la cuestión financiera y económica de la familia. También hay efectos en la dinámica familiar y social, ¿sí? Cómo se aborda esta situación, ¿no? Cómo no es solamente el cambio de roles, por ejemplo, cuando los hijos asumen las responsabilidades que antes no tenían, sino en qué términos van a quedar las relaciones sin que se afecten el respeto, sin que estas relaciones puedan ser sostenidas y restarle la autonomía a la persona, ¿no? Que está enferma. Cómo se atiende esto, ¿no? El, el aislamiento social puede también ser un problema que se percibe al interior de la familia cuando el cuidado es intensivo y a veces esto capta mucho tiempo, pues la familia reduce su participación en actividades recreativas, lo que a su vez les va provocando una sobrecarga, ¿no? Eh, Puede haber conflictos familiares sobre cómo cuidar al paciente, ¿verdad? Muchas veces la familia no entiende o no comprende la situación del paciente ni empieza a haber discusiones por quién lo cuida mejor, quién es mejor tomando las decisiones, quién debería de asumir las responsabilidades, ¿no? Y entonces esto crea un estrés y una falta de comunicación eh, fluida y adecuada para resolver este problema. Y generalmente resalta aquí la figura de una persona en la que recae el cuidado principalmente, ¿sí? Identificamos el rol de un cuidador. Es muy común que cuando hay una desorganización al interior de la familia, una persona sea la que acepte la mayor carga de responsabilidad. Y ahí es donde identificamos el cuidador principal, ¿no? Puede ser la persona que más quiere al paciente, en este caso al integrante de la familia enfermo, puede ser la persona que se considera que es la más apta, que generalmente se dice que es la mujer, una mujer, ¿no? O puede ser la persona que se considera que no tiene tantas responsabilidades, o sea, si es el estudiante, pues te sales de estudiar y te dedicas a cuidar al familiar, o puede ser inclusive una persona que no quería, pero que le tocó por obligación, ¿no? Entonces, aquí surge esa figura, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces la familia no se integra adecuadamente, ¿verdad? Hay efectos también en la comunicación y de relaciones, como ya les había comentado, problemas de comunicación derivados del estrés, frustración o agotamiento, a veces no ser asertivo, ¿verdad? En el momento, no saber cómo comunicarse. Es muy común que, por ejemplo, la familia diga, no, no hay que
no hay que alterar al paciente, ¿no? Si es el padre de familia, no, pues no hablar abiertamente sobre las emociones, ¿no? No, todo está muy bien, todo, y querer guardar, o sea, tener controlado toda la situación y aparentar que estamos manejando bien la situación nos lleva a un problema de comunicación y a un agotamiento y frustración que a largo plazo puede ser muy dañino, ¿sí? El fortalecimiento deterioro. En algunos casos, estas situaciones pueden ser buenas para fomentar el vínculo, ¿sí? Y la unión familiar, pero en la mayoría de los casos, cuando no se está preparado, cuando ya la familia de por sí tenía problemas de comunicación, pues la familia genera mucha tensión y puede haber distanciamientos, ¿no? Importantes. Los duelos anticipados, ajá, el no hablar francamente de la situación, a veces se esconde información al paciente o a los familiares por no preocupar. Y esto afecta el duelo, ¿no? El no saber realmente cuáles son las condiciones del paciente, el mismo paciente no saber que tiene una situación grave o a veces el ocultar la información importante puede fomentar en él un estrés, una ansiedad, ¿sí? O en los familiares también. Entonces, muchos de ellos, y que se queda con la información, pues empieza a tener un duelo anticipado, ¿no? Y esto, pues, es un mal pronóstico para el cuidador, ¿verdad? Como les decía, eh, en este caso en esta sesión vamos a hablar ahora sobre el papel del cuidador primario, ¿sí? Que es un integrante de la familia que es muy, muy importante y muy especial para atender, ¿sí? Antes de pasar a esta parte de la sesión, me gustaría saber si hay alguna pregunta o algún comentario. Buenas tardes, Si doctora. ¿Qué tuvieran, tal? Habla el químico Isbosat Núñez. Sobre esta primera parte, en su experiencia, justamente en esta parte del cuidado primario, ¿hay alguna tendencia a que los cuidadores primarios estén dentro de un rango de edad específico? Es decir, que sean, no sé, de 25 a 30 años o de 40 a 45, o hay algún patrón o tendencia en la elección de quién es el cuidador primario. O sea, que sean, no sé, los hermanos menores, mayores, las abuelas, o hay algún patrón que esté siguiendo en esta última década. sí, sí, aunque cada vez observamos que ya no es tan frecuente por muchas situaciones que ahorita voy a explicar, sí se observa que generalmente el cuidador principal es una persona de edad de 30, digamos, en una edad joven, ¿sí? Que generalmente es la madre, la esposa, la hija o la persona que más convive con la persona enferma y que sigue siendo predominantemente mujer, ¿sí? Este, aunque en la actualidad este perfil ha cambiado. ¿Por qué? Porque las mujeres cada vez se están insertando más y más en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, a veces se ve que esto ha afectado un poquito el papel del cuidador porque ya no hay quien cuide, ¿no? Como que antes la tendencia era por demás obvia, que la que se iba a cuidar era la persona, la ama de casa, la persona que estaba más involucrada en las tareas domésticas, pero en la actualidad eso ha cambiado. A veces el principal proveedor resulta ser la madre, pues. Entonces, si la madre deja de trabajar, pues no hay cómo solventar los cuidados del enfermo. Entonces, se tiende a ocupar a otro miembro de la familia. Pero lo que yo te puedo comentar, por ejemplo, yo abordo mucho adulto mayor, que es el principal paciente crónico que se tiene, ¿no? Los mayores de 50 a 60 años. Entonces, generalmente quien aborda la cuestión del cuidado son la esposa, la hija, la nuera,
Y los hombres ya están empezando a incursionar en esta labor, pero es en menor medida. Y lo que yo comentaba acerca de niños fue algo que me sorprendió mucho, ¿sí? Al ver que niños dejaban de ir a la escuela, encontré, pero son muy pocos. En este caso, estoy hablando de enfermedades como demencia, ajá, en familias monoparentales donde son madres solteras que tienen a sus hijos y que de alguna manera conviven con la abuela, ¿no? Y entonces me tocó visitar domicilios donde el que cuidaba en las mañanas mientras la madre trabajaba era que se dividían las tareas. Niños de 9 y 10 años, que son pequeñitos, ¿no? Pero tocó 3 ocasiones ver esta situación. Esperamos que no sea una tendencia porque, pues, creo que si a una persona adulta se le dificulta, imagínate a un niño, ¿no? Pero es de la experiencia que te puedo comentar. Y seguimos con ese perfil que ya tienen, siguen siendo mujeres y de edades jóvenes. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a continuar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el papel del cuidador primario, ¿sí? El cuidador primario es generalmente una persona que generalmente es familiar sanguíneo del enfermo que adopta el llevar la carga más fuerte del cuidado por un vínculo emocional, consanguíneo que tiene con el paciente, ¿sí? Es la persona que de alguna manera está más enfocada en el cuidado del paciente, aunque en algunos casos también esta persona puede desempeñar otras labores. Es decir, no solamente se encarga de los cuidados de salud, sino también en algunas ocasiones absorbe también los gastos económicos y de todo tipo, ¿no? La persona que más se involucra. La mayoría, como les comentaba, son mujeres, ¿sí? Madre, esposa, hija, u otra que se convive con la persona que cuida, generalmente con la que vive, ¿sí? En la mayoría de los casos es la persona que se dedicaba a la labor del hogar, que tenía una escolaridad no muy alta, es decir, aquella persona que a lo mejor estaba trabajando, pero no tenía una remuneración muy importante, entonces se le pide, no, pues vente, mejor de que vayas a trabajar, pues quédate a cuidar al familiar, ¿no? Generalmente los cuidadores no tienen información acerca de los cuidados que necesitan sus pacientes, no tienen adiestramiento en esta actividad laboral. Esto lo quiero expresar por lo siguiente. En Estados Unidos se hacen estudios cada cierto tiempo sobre el valor económico que representa la labor de los cuidados que proporciona un cuidador principal, ¿sí? En los estudios se ha visto que al gobierno, si el gobierno absorbiera, digamos, los cuidados, los otorgara, esto se elevaría a una gran cantidad de recursos, ¿sí? Para el gobierno. Entonces, cuando ellos descubren, o más bien cuando hacen estos estudios, se dan cuenta que les ahorra millones de dólares, ¿sí? Para los seguros de gastos médicos como Medicaid, etcétera, que brinda el gobierno, ¿sí? Y entonces empiezan a poner en el centro a las personas que cuidan, ¿sí? Y empiezan a dotarles de recursos, por ejemplo, para adiestrarlos en la forma de atender a sus pacientes, darles apoyos económicos, etcétera, viendo que es mucho más barato tenerlos a ellos que implementar un sistema de cuidados, ¿no? Por parte del gobierno. En México, pues ya vemos también que se ha legislado últimamente por tener una ley de cuidados, ¿no? No muy enfocada en pues, personas con enfermedades crónicas, sino más bien el cuidado de niños, cuidados del hogar, etcétera. Pero también ya se está rescatando un poco esta parte. Por ejemplo, en Europa, algunos países envejecidos como España, el gobierno adopta los cuidados de las personas de edad, ¿sí?
Ellos tienen programas específicos para jubilaciones, pensiones, etcétera, que, y el Estado les otorga un cuidador que se hace cargo de llevarles un seguimiento en cuanto a su salud, checar la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Entonces vemos cómo tanto para Latinoamérica como para otros países es muy importante la labor que se hace para cubrir las demandas de cuidado, pero específicamente en Latinoamérica la familia es así como un eslabón muy importante entre el sistema de salud y los pacientes crónicos, ¿no? El cuidador principal adquiere relevancia porque precisamente venimos de países en donde culturalmente la familia ha adoptado por obligación ese rol, ¿no? Y, y es muy fuerte esta parte. Eh, Los cuidadores que cuidan más de 7 horas al día se encuentran en una situación de desempleo, ¿sí? Conforme aumentan las demandas y dependencia de las personas enfermas, pues los cuidadores tienden a perder sus empleos. Y se ha encontrado una asociación entre más bajos son los recursos de los cuidadores, eh, la sobrecarga y la afectación de las personas cuidadoras se ve más afectada, ¿sí? Hay mayores niveles de estrés, mayores niveles de ansiedad, de depresión, de sobrecarga en general, ¿no? Eh, la sobrecarga de un cuidador es un estado de, de tensión constante que empiezan a experimentar y que poco a poco va llevando a que la persona que cuida pues empiece a sentir síntomas como alteración en el sueño, cansancio crónico, problemas musculares, afecciones digestivas como gastritis, o sea, estrés nervioso. Ajá. Esta sobrecarga generalmente se da porque el mismo cuidador al sobrecargarse de lo que es el cuidado de su paciente, pues empieza a ser negligente consigo mismo, ¿sí? Empieza a dejar sus necesidades, a posponerlas, las necesidades de todo tipo, físicas, fisiológicas, emocionales, ajá. Este, Esto pues obviamente lo hace que tenga mayor riesgo de desarrollar enfermedades mentales y físicas. Ujú. Por eso se dice que hay una sobrecarga, el cuidador se quema, ¿sí? Y muchas veces es por no pedir ayuda o porque simplemente no hay quien se la brinde, ¿no? Eh, Generalmente el cuidador principal no sabe cómo cuidar y esto eleva sus niveles de tensión, ¿sí? El no saber, el no tener la suficiente destreza, el sentirse no suficiente para su familiar con el cual existe un vínculo emocional y afectivo muy fuerte, lo hace que se sienta mal de manera anímica, ¿sí? Entonces, esto lo lleva, además de que pues tiene reducción de tiempo libre, se aísla, tiene dificultades para relacionarse personalmente o dificultades para desarrollar actividades recreativas, de esparcimiento, pues lo llevan a tener una sobrecarga, ¿no? Eh, Les comentaba que en México, como en gran parte de Latinoamérica, hay un fuerte concepto que se adopta de manera cultural, que es el familismo, ¿sí? Em, Se dice que es una fuerte identificación y apego de los individuos a sus familias, teniendo sentimientos de lealtad y solidaridad entre sus miembros. O sea, esta característica es un pilar muy fundamental para la atención de las personas con enfermedades crónicas y dependientes. Ajá. ¿Cómo se fomenta esto? Pues generalmente y culturalmente las familias pues tienden a ver el cuidado de las personas dependientes como una obligación familiar, ¿sí? Esto tiene una connotación positiva porque es una tarea que no se puede evadir, ¿verdad? Y que se va dejando de generación en generación, ¿sí? En los individuos mayores o en las personas de edad,
pues esto les genera una sensación de apoyo, de un apoyo esperado, o sea, tener expectativas de que en mi familia me van a cuidar, ¿no? Y la familia es como referente, es decir, ¿quién va a cuidar? Pues nadie más que la familia, ¿no? Eh, y esto se considera, pues sí, una ventaja, una fortaleza en la cultura latinoamericana, pero muchas veces también esto da lugar a la sobrecarga del cuidador, ¿no? Lo ideal es que como familia, pues se muestre un apoyo, es decir, que no caiga en una sola persona la responsabilidad, ¿no? Del cuidado. Inclusive hay estudios que hablan de las diadas, es decir, que van de dos en dos, cuando se abordan padecimientos crónicos y degenerativos o discapacidad, el médico ya observa, cuando van a la consulta, tiene la idea de atender al paciente, sí, pero a su vez también tiene que valorar al cuidador. Ajá. Es decir, llega siempre acompañado, le dice usted es el cuidador principal, ah, sí, entonces debería de tener un enfoque de diada, es decir, atiendo al paciente, pero también le echo, no sé, le doy una checada al cuidador principal, cómo se siente, sus estudios, porque muchas veces se ha dado, por ejemplo, en pacientes con enfermedades de muy larga duración, como son las demencias, el Alzheimer, se observa que muchas veces el paciente se mantiene en un estado en un estado físico en el que puede perdurar un cierto tiempo, pero el cuidador es el que va decrementando su salud. Entonces, muchas veces el cuidador llega a presentar un estado de salud más crítico que el propio familiar, un estado de salud agudo, una enfermedad aguda que puede poner en riesgo su bienestar y el cuidado, en este caso el paciente, puede estar controlado, ¿verdad? Entonces, sabía que este enfoque de diadas es un enfoque que se empieza a dar en algunos países donde el médico ya sabe que al atender un paciente crónico, un paciente dependiente, debe de cuestionar quién lo cuida y en qué condiciones se encuentra, ¿no? Bueno, ¿y cómo en la cronicidad es mejor juntos y fomentar el apoyo familiar? Esa es, digamos que, la, la idea de esta presentación, ¿no? Después de este gran panorama que les doy a conocer, pues vamos a ver cómo podemos apoyar o cómo se puede sugerir que las familias adopten ciertas estrategias para fomentar el apoyo familiar y de esta manera tener una mejor calidad de vida, no solo para los pacientes, sino también para los cuidadores y en general la familia, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, alguna pregunta del chat. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Karen Delgado. Yo sí tengo una pregunta, o no sé si lo vaya a abordar más adelante. Es que, por ejemplo, ahorita hay un cambio en el tipo de familias que se están formando y hay muchas personas que se encuentran solas. Entonces, por ejemplo, esas personas cuando se enferman y que realmente no tienen una familia, o sea, que no tienen hijos y así. Em, no sé si ya se esté estudiando qué pasa con esas personas o si lo estén contemplando también. Sí, bueno, sí hay esa situación, quiero comentar, qué bueno que lo abordas. Aquí en esta presentación tratamos de darle mayor enfoque énfasis a la familia, ¿verdad? Pero sí es cierto, lo que usted comenta es muy cierto. Eh, Inclusive se observa muy frecuentemente en el caso de las personas adultas mayores, ¿verdad? Que aunque provengan de una familia muy numerosa, finalmente los hijos a veces los abandonan, ¿sí? En el caso bueno, por muchas circunstancias, ¿no? En primer lugar, a veces también
aparte de que las familias son más reducidas, cada vez tenemos menos integrantes, ajá, no es como antes de las familias numerosas, ¿no? Ahora tenemos y cada vez menos integrantes de miembros de una familia. También en algunos casos venimos de familias fracturadas, ¿no? Fragmentadas, en donde ya los vínculos pues ya no son muy fuertes, familias monoparentales, familias donde la mujer ya no quiere hacerse cargo de los cuidados, ¿no? Como antes, ¿no? Las mujeres ya no permanecen en el hogar, ya no se dedican a ser amas de casa, ya salen, y a veces ese rol del cuidado, pues se andan peleando por quién lo va a atender, ¿no? Y en el caso de esas situaciones muy específicas, pues realmente no hay como tal, este, lugares. Por ejemplo, yo trabajo con alumnos de enfermería y los llevo a ciertos asilos, ¿no? Asilos, y a veces en los asilos encuentras personas que no tienen más de 60 años, personas que son más jóvenes, pero que también, ya sea por decisión propia o porque los familiares no pudieron atenderlos, y van y los dejan en esos lugares, ¿no? Donde la verdad es que la calidad de atención, pues, es cuestionable, pero digamos que son, digamos, situaciones en las que no hay de otra, ¿verdad? Los dejan ahí. Actualmente se está promulgando lo que son las consultas de cuidado domiciliario. No en todo el país, en la Ciudad de México, este programa de salud casa por casa, pues digamos que viene también a ofrecer una opción en el cual las enfermeras o cuidadoras puedan trasladarse, o sea, ya no esperar a que el paciente llegue, sino ir y darles cuidados en sus domicilios. Digamos que esto sería lo ideal en casos de personas que se encuentren solas, ¿verdad? Contratar los servicios de una enfermera, pero pues son caros, ¿sí? Muchos, por ejemplo, en Chile, las personas que se dedican al cuidado de un familiar, que son cuidadores principales y que han recibido adiestramiento y se encargan de un paciente, por ejemplo, que tuvieron un paciente con cáncer que falleció, pero que ellos manejaban muy bien, no sé, una bomba de infusión, les llevaban el tratamiento farmacológico, se hacían cargo de los cuidados de higiene, etcétera. Esas personas de alguna manera desarrollan habilidades y competencias especializadas en cuidado. Entonces, ¿qué hace Chile? Les da un certificado, los certifica como cuidadores especializados en un área, no sé, en diálisis, no sé, en oxigenoterapia, etcétera. Y son personas que pueden desarrollar ya eso como un oficio. No se toman como cuidadores profesionales, como enfermeros, etcétera, pero sí pueden ayudar a otras personas que se encuentran en esa situación, este, ayudarles a solventar sus necesidades, ¿no? Son, digamos, programas que se han ido desarrollando. Otra forma que yo te puedo comentar es que cuando, por ejemplo, un paciente que tiene solamente un cuidador y no tiene apoyo familiar, lo que nosotros recomendamos como personal de enfermería es este, ocupar redes de apoyo, buscar redes de apoyo, no sé, que pueda ser por medio de instituciones, fundaciones, instituciones religiosas, etcétera, buscar acercarse a grupos de apoyo mutuo, ¿sí? En el que puedan solventar sus necesidades. Cuando no son muy dependientes, pues las personas pueden ir a los grupos de apoyo, de, de, de apoyo mutuo que se dan en centros de salud, ¿no? Se reúnen con un grupo de personas que tienen su misma condición de enfermedad y ahí se les da capacitación de cómo hacer su autocuidado. Claro, estoy hablando de personas que todavía no presentan discapacidad, ¿no? O que no tienen altos niveles de dependencia, ¿sí? Pero realmente este comentario que tú haces, pues viene muy ad hoc. Es necesario crear condiciones para que las personas que viven solas puedan tener recursos, puedan saber
cómo sobrellevar una enfermedad que les pudiera representar una discapacidad a largo plazo y dónde atenderse, ¿no? Sí existe ahí una necesidad muy importante. Bueno, si no hay otra pregunta, voy a continuar. Eh, Vamos a hablar entonces ahora sobre en la cronicidad es mejor juntos y con apoyo familiar. Bueno, ¿cómo se pueden apoyar las familias ante la inesperada noticia de que un familiar ha sido diagnosticado con una enfermedad crónica y que esta puede representar una mayor dependencia, ¿no? del familiar? Bueno, algo importante es que primero y antes que nada, ver cómo está la familia, ¿no? Nosotros como personal de enfermería a veces se valora mucho esa parte. ¿Cómo están los vínculos familiares? ¿Realmente existe un familia? Es decir, la familia es proactiva, se compromete, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas familias sí tienden a unirse más, ¿no? Para enfrentar la adversidad juntas. Y si no, lo tienen que trabajar, ¿no? Este, a veces esta experiencia puede fomentar en ellas un sentido de propósito y crecimiento, porque a veces no todo es negativo. A veces la llegada de una enfermedad crónica, tanto para un paciente como para la familia, puede representar un área de oportunidad. Es decir, antes no me cuidaba, ahora me alimento mejor, ahora me siento mejor, este, cambié mis hábitos, ya no tomo, me va mejor con la familia, con mi esposa, con mi pareja. O sea, puede traer puede traer algunas ventajas si es que se aborda de una manera positiva, ¿sí? Además, una, una, una enfermedad crónica al interior de la familia puede llevar a la conciencia sobre la salud del resto de la familia, ¿no? La enfermedad de un familiar puede motivar los cambios en el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, la prevención, porque como lo había comentado al inicio, es importante resaltar que las enfermedades crónicas, buena parte de las enfermedades crónicas son perfectamente prevenibles, ¿sí? Solo modificando los estilos de vida. Entonces, esto puede suceder. Ahora, ¿en qué puede ayudar mucho la familia con el paciente crónico? En el apego al tratamiento médico. El paciente, cuando se le da la noticia, generalmente pasa por un proceso de duelo. Al principio, lejos de empoderarse de inmediato sobre qué hacer sobre su condición, el paciente entra en un estado de depresión, se confunde, ¿no? Tarda en aceptar la enfermedad y en ponerse en acción, ¿sí? Entonces, en este lapso es muy importante para el control que el paciente de inmediato se apegue a un tratamiento muy estrictamente. Entonces, el apego al tratamiento, quien puede ayudar y ser como un sostén por mientras es el familiar, quien le puede ayudar con acompañarlo a sus consultas médicas, ayudarlo a entender el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, porque a veces la persona está confundida, de alguna manera, no le cae el 20 en el momento y a veces pasa por largo a indicaciones que son muy importantes para su tratamiento. Entonces siempre acompañarlo, y más si es una persona mayor, a veces se le dificulta mucho entender las indicaciones. Otro aspecto es supervisar la toma de medicamentos. Supervisar, ayudarlo a recordar horarios, dosis, evitar errores en la medicación, coordinar las citas, ¿sí? Coordinar su asistencia al médico, llevar un registro de los síntomas y efectos secundarios y evolución del tratamiento. Estamos hablando de que es una persona que va a tener un tratamiento farmacológico por un tiempo indefinido. Entonces, si esta persona ya tenía, no sé, algún otro padecimiento o un malestar estomacal, no sé, gastritis, etcétera, muchas veces los efectos del tratamiento puede traer efectos secundarios, ¿no? Y entonces hay que tenerlos bien presentes para que al inicio pueda el médico ajustar dosis, ajustar horarios, dar indicaciones sobre cómo tomarlos para evitar efectos secundarios. Entonces, esto es muy importante al inicio. En
En el autocuidado, ayudar con la dieta especial, aunque es mejor que toda la familia adquiera nuevos hábitos, pues a veces el preparar los alimentos adecuados según la condición, pues ahí se le ayuda mucho al paciente, más si este paciente pues tiende a trabajar, ¿no? O realiza otras actividades, digamos que es el talón de Aquiles de las personas, ¿no? Dicen que el comer culturalmente, como mexicanos, el comer es uno de los placeres que cuando nos los quitan, pues nos deprimimos. ¿Ah? Entonces, a veces ayudar con una dieta especial, que convencer, animar al paciente a que cambie sus hábitos de nutrición, pues podemos apoyar mucho en esto. Y más si se hace en familia, pues es mucho mejor. Fomentar el ejercicio físico adaptado. Si era una persona sedentaria y de repente tiene que adoptar una actividad física, no es de llevarlo a que lo haga y sentarnos a ver cómo lo hace, no, sino es acompañarlo, motivarlo, mantenernos activos en familia, compartir, hacerlo divertido, ¿no? De alguna manera. Apoyar en la higiene personal y movilidad si la enfermedad lo requiere, ¿sí? En caso de... Y muchas veces también el hecho de que el paciente se sienta no bien emocionalmente lo hace que lo refleje en un desaliño, ¿sí? Lo vemos, no sé, ya no se esfuerza tanto en arreglarse y la mujer ya no se maquilla, pero pues también esto tiene que ver es como una terapia, ¿no? Sí, mantenerlos motivados en ese sentido, movilizarlos, ¿no? En el caso de que tengan alguna discapacidad. Lo importante también radica en cómo ellos la actitud que tengan, fomentar una buena actitud, ayudarlos a pasar el duelo de su enfermedad, escucharlos sin juzgar, validar sentimientos como miedo, frustración o tristeza. Es decir, te escucho y en vez de decir, ay, no te preocupes, ay, no es para tanto, mira, vas a salir adelante. No, validarlos, es decir, comentar, yo creo que a lo mejor yo estaría igual que tú, ¿no? Mira, no sé cómo va a ser esto, pero si quieres lo investigamos, ¿verdad? Yo creo que no es fácil y yo creo que pensaría lo mismo que tú, pero mira, vamos a buscar una solución o voy a estar contigo, vamos a acompañarte en en esta situación, ¿no? Acompañar en momentos difíciles, ¿no? Pensar que una enfermedad crónica, desgraciadamente la degeneración va a ser inminente, ¿no? Una enfermedad crónica es difícil que se estacione en un nivel, sino, sino que va a ir avanzando, pero dependiendo del control y del cuidado, este avance puede ser muy lento o muy rápido. Entonces, tener presente que va a haber crisis, va a haber momentos de crisis, momentos muy agudos, muy difíciles y que pues debemos de acompañar, ¿verdad? Puede haber hospitalizaciones, pérdidas funcionales, ¿no? La pérdida de la visión gradual y acompañar en este proceso de duelo es importante. Eh, Tratar de mantener integrado al paciente en el aquí y en el ahora, en su círculo social, para reducir el aislamiento es muy importante. Que se sienta parte de la familia, que si era el padre de familia, no restarle autoridad, no restarle autonomía. Eso es importante. Y promover una actitud positiva pero realista, ¿sí? Es una enfermedad que va a tener un avance y es importante irlo concientizando, ¿no? Al paciente de que esto va a ser así, pero que se tiene que adaptar y empoderar lo más pronto posible para hacerse cargo de su situación. El favorecer también un entorno saludable, ¿sí? Una persona con enfermedades crónicas pues se vuelve más demandante de atención, y pues a veces, como ya lo había comentado, modificar hábitos en toda la familia puede ser muy benéfico para todos. Comer más sano, evitar fumar en casa, reducir las tensiones al interior de la familia. Adaptar el hogar si es necesario, por ejemplo, en el caso de personas que han perdido perdido cierta funcionalidad,
por colocar rieles en ciertas zonas donde él va a deambular, acercar su cuarto al baño, eso es muy importante, ¿no? Para personas que no pueden deambular de una manera rápida, puede cambiar, adaptar el hogar a las necesidades de la persona, favorecer una iluminación adecuada, evitar espacios donde haya mucho, digamos, cosas que puedan representar un riesgo de caídas para el paciente, este, eh, eh, procurar una habitación ventilada, con ciertas adaptaciones puede representar mayor comodidad para el paciente. Respetar los tiempos de descanso y tratamiento del paciente, ¿sí? Como familia se debe de promover. En cuanto a la educación sobre la enfermedad, es importante involucrarnos en eso, ¿no? Sean niños, sean adolescentes, los que estén en casa, pues saber qué es la enfermedad, cómo evoluciona, cuáles son las señales de alerta que debemos observar, qué hacer, a quién llamar, ¿sí? Cómo nos vamos a comunicar en familia, ¿no? Ante una situación de emergencia. También es bueno asistir a talleres o grupos de apoyo, las redes de apoyo, lo que comentaba, ¿no? Si a veces no hay mucho apoyo familiar, por lo menos el cuidador principal, unirse a una red de apoyo. Puede ser grupos de la iglesia, puede ser grupos, fundaciones, puede ser un grupo de amigos al que puedo acudir, por lo menos para desahogarme, para distraerme o pedir, como dicen, a veces hasta que alguien te vaya y te lave los trastes, puede ser un apoyo grandísimo, ¿no? Tener un respiro del cuidado. Em, También saber como cuidador qué es lo que tengo que estar al pendiente de mí, no evadir ese autocuidado, no posponer mi cuidado, ¿sí? Si soy el cuidador principal, pues estar al pendiente de mis necesidades y siempre involucrar a la familia, ¿no? Quienes no pueden con tiempo de cuidado, pues podrán apoyar económicamente o con cuidados en el hogar, no sé, ir, lavar los trastes, lavar las cobijas, ir a los mandados, etcétera, involucrarlos en las cuestiones del cuidado. Y también algo importante, tomar decisiones informadas junto al paciente, especialmente cuando su autonomía se ve limitada. Es decir, siempre hacer partícipe al paciente, no tomar decisiones por nosotros o a la familia, ¿no? Consensar, pero siempre retomar alguien tiene que tomar las decisiones, porque a veces no se coincide. Entonces, ahí es importante hablar en familia, ¿no? ¿Cómo se solucionaría una situación específica de mi paciente si él ya no puede tomar decisiones, ¿no? ¿Quién es quien va a tomar, quién va a decidir cómo se debe de tratar a este paciente conforme avanza su enfermedad? En el caso de que sea posible, promover la autonomía del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el cuidador tiende a sobreproteger al paciente y no, eso le hace mucho daño también. Entonces, fomentar que el paciente participe en sus decisiones, que adopte tareas cotidianas, no hacerlo todo por él. Ayudar, pero sin sobreproteger, evitando lo más posible la codependencia. Además, que muchas veces también el familiar solo quiere que una persona lo cuide. Entonces, decirle, no, fulanita ya está cansada, tienes que aceptar que venga, no sé, tu sobrina, tu nuera, y ella te va a cuidar ahora, ¿no? O sea, también poner límites y ser muy asertivo en la comunicación que se tenga con el paciente. Em, Planificar, organizar roles entre los miembros de la familia, quién cuida, quién se encarga de trámites, etcétera. Planificar qué cuidados a largo plazo se pueden tener, ¿no? O sea, checar lo de cuentas, los gastos financieros, así como los seguros médicos, si aplica la cuestión de voluntades anticipadas, ¿no? Cuando tenemos un paciente que ya está en una situación grave,
mientras esté consciente, sí tenemos que hablar asertivamente con él y decirle cuál es su situación y si quiere firmar, si quiere que se respete alguna condición o que se tome alguna decisión en caso de que tuviera una situación crítica, ¿verdad? Buscar las redes de apoyo institucionales o comunitarias cuando sea necesario. Bueno, pues estoy llegando a la parte final de mi presentación. Lo que puedo concluir es que tengamos muy en cuenta que una enfermedad crónica afecta al paciente, pero ya vimos que la familia pues también tiene muchas repercusiones. Este, los cuidadores principales requieren una atención muy especial y que el cuidado debe llevar a fomentar una nueva forma de relacionarnos familiarmente para que permita una mejor calidad de vida tanto de pacientes como de cuidadores. Bueno, pues muchas gracias. Yo con esto doy por terminada mi presentación y si tienen algún comentario, alguna duda, estoy para aclarar. Muchas gracias. Adelante, Químico y Joseph. Hola, doctora, ¿cómo está? Oh, de nueva cuenta yo. Muy bien. Primeramente, muchas gracias por esta presentación porque usted lo acaba de mostrar de una manera bastante, si me permite la expresión, de una manera bastante digerible. Nos despertó algunos miedos que no sabíamos que teníamos, ahora ya ya los tenemos presentes. Nos dio Ah, un panorama bastante robusto sobre lo que experimentamos como sociedad mexicana en este cambio generacional, sobre todo, y sobre pues, los ejemplos y las medidas a llevar a cabo para tener una mejor calidad de vida. Son dos preguntas las que quiero hacer muy puntualmente. En la diapositiva del tema 7 de planificación y toma de decisiones se mencionaba la búsqueda de redes de apoyos institucionales. ¿Usted nos sugeriría algún directorio con estas redes? Digo, pensando que puedes tú googlear o puedes buscar en cualquier motor de búsqueda cantidad de grupos, pero algunos que sí tengan cierto precedente o cierta experiencia en ciertos escenarios. Y la segunda pregunta es, se hablaba mucho de la autonomía del paciente, que no hay que infantilizarlos, no hay que reducirles, o sea, si tienen las capacidades, no, pues no resguardar los demás, no sobreprotegerlos. ¿Qué ocurre cuando los pacientes, justamente por ciertas libertades que ellos se permiten, llegan a caer en negligencia? ¿A qué me refiero, por ejemplo? Lo típico que uno no quisiera ver, pero sí pasa, que está un paciente que ya perdió dos miembros por diabetes o ya perdió la vista y se está bajando la metformina con refresco. Y pues se escudan mucho de este patrón cultural de que pues de algo me tengo que ir. Y justamente viene ese choque de, bueno, es que es adulto, él toma decisiones, pero ¿cómo lo sensibilizo de que la actitud que tomas como afectado a la enfermedad también lesiona tus relaciones en familia? Y eso es todo. sí, es que, bueno, en cuanto a la segunda pregunta, es muy común que como familiares no manejemos la situación asertivamente. Es decir, eh, tendemos a sobreproteger al paciente y evitamos responsabilizarlo sobre su autocuidado. Eso es muy, muy común. A la larga siempre nos trae problemas, siempre nos va a traer problemas. Y es cierto, muchas veces los pacientes prolongan este duelo, es decir, se escudan porque se sienten deprimidos, ajá, este, se sienten que no van a poder con la enfermedad, no se cuidan y de algo me he de morir, dicen, pero cuando están graves, este, pues no ven todo el efecto que producen en la familia, ¿no? Entonces, muchas veces esto se trata con psicólogos, es decir, hay psicólogos que atienden a los pacientes. Lo ideal es que cuando se da digamos, una noticia de estas características, las personas tengan un acompañamiento con psicología, ¿sí? Con el propósito de que el paciente se empodere lo más pronto posible, acepte su enfermedad y pueda tomar decisiones con conocimiento acerca de qué puede hacer. Esto eleva mucho su autoeficacia, es decir, la capacidad que ellos pueden tener
de que hay un efecto positivo sobre las acciones que toman. Ujú. Y evitan también el manipular a la familia. Entonces, aquí muchas veces la familia no es la que va a lograr esto, necesita el apoyo de alguien más. Si el paciente de alguna manera es negligente consigo mismo y al contrario, está provocando una sobrecarga excesiva al cuidador, pues ahí lo ideal es que haya la intervención de un especialista, que en este caso sería un psicólogo, ¿verdad? En lo que puedo decir con respecto a los cuidadores es de que nadie va a cuidar si no está bien. Entonces, lo que nosotros hacemos como personal de enfermería es acercarles los recursos, tener como que intervenciones donde ellos puedan tener momentos de escape, momentos de respiro ante las situaciones y evitar ser manipulados. Llega el momento en que sí, el familiar tiene que ser muy asertivo y decir, ¿sabes qué? Si tú no quieres el tratamiento, te voy a dejar, este, voy a dejar que otra persona te cuide porque yo no puedo ayudarte si tú no te quieres ayudar, ¿no? Pero digamos que todo esto va haciendo como un proceso, ¿no? Proceso de ir viendo cómo se va dando este proceso de duelo en la persona. En cuanto a las redes de apoyo, mira, ahora hay tantos recursos, tanto presenciales como en las redes sociales, de recursos, por ejemplo, en adiestramiento, en el tratamiento de ciertas enfermedades para cuidadores. Yo puedo comentar, yo me dedico más al cuidado de adulto mayor, pero pues muchos adultos mayores tienen condición, la mayoría de los adultos mayores tienen condiciones de enfermedades crónicas. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional de Geriatría ofrece cursos gratuitos para atención, para cuidadores en atención a personas con enfermedades crónicas. Las redes de apoyo que yo puedo también mencionarte, por ejemplo, en algunas agrupaciones religiosas, yo he visto grupos donde sí si van, les dan desde despensa, como pertenecer a estos grupos, pueden ser también eh, momentos de desahogo, de desestrés para los cuidadores, tanto para cuidadores como pacientes, y también les puede ayudar a alguna comunidad en cuanto a visitas, no sé, algunas de esas estrategias. Y en el caso de los centros de salud, tienen grupos de apoyo mutuo. Ujú. Algunos son los grupos de los clubes de diabéticos, los clubes de hipertensos y grupos de adultos mayores, que también son lugares donde pueden recibir un poquito de orientación sobre cómo lidiar con ciertas enfermedades y también de cómo fomentar el autocuidado. Sí, si gusta Alicia López, creo que tiene levantada su mano. Sí, gracias, Sí, doctora. Muchas gracias por el espacio. Una duda, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de cuidado o apoyo puede proporcionársele a un paciente joven de entre 35 años con un diagnóstico de esquizofrenia? ¿No? O sea, también, No, este, ya. sí, ahí, bueno, a veces creo que justo ese tema que usted mencionaba de la autonomía, a veces llega a tener como cierto conflicto, ¿no? Sobre todo también cuando hay rechazo hacia el diagnóstico. No sé si ahí tienes alguna experiencia o alguna referencia de consulta. Gracias. Sí, miren, en ese tipo de enfermedades mentales y más cuando son jóvenes, pues son de los casos más complicados que yo puedo decirles. Yo creo que aquí la adherencia al tratamiento, enfocarse en la adherencia al tratamiento, porque una vez que esta persona reciba el tratamiento adecuado, va a cooperar. Pero si estamos enfrentando a una persona, estamos atendiendo a una persona que no está consciente, que no está al 100, vamos a tener muchos problemas para poder influir en su autocuidado. Entonces, aquí es determinante, o sea, el paciente psiquiátrico tiene un modelo de atención más complicado, más cuando es joven.
muchas veces es necesario que lo llevemos a una institución y ahí le den una valoración adecuada y nos enseñen cómo tratarlo, porque son pacientes con características muy particulares. Ajá. Y depende también del nivel, porque inclusive podríamos poner en riesgo nuestra integridad. Entonces, yo ahí sugiero que sí hay que estar de la mano con el especialista y más que nada que se apegue al tratamiento, porque solamente de esa manera vamos a poder lidiar con él. De otra manera, no. No sé si con esto respondo o es suficiente Sí, muchas gracias. para tu pregunta, ¿sí? Marisela Herrera, si gusta tomar la palabra. Sí, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la ponencia y por el tema tan interesante que nos ofrece el día de hoy. Mi duda es, acaba de mencionar que el Instituto Nacional de Geriatría ofrece también apoyo en capacitación. ¿Es Ujú, solamente sí. capacitación técnica o también ofrece alternativas para, por ejemplo, en mi caso, para comunicar que ya no hay más opciones de tratamiento, que es Ah, ya. un Ujú, enfermo terminal? ¿Qué opciones hay? ujú. Bueno, en el caso de esta situación, hay clínicas bueno, ahí requieren tratamiento tanatológico, tanto para el paciente como para el cuidador, ¿sí? La consulta de un especialista en cuidados tanatológicos es muy importante, ¿no? Sí. Y este tipo de atención te lo debe de brindar el especialista, te tiene que referir a algún lugar. Em, es que no tengo así muy presente si hay una unidad en qué hospital, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es cancerología, debe de haber una unidad de cuidados paliativos y ahí hay servicios tanatológicos. Es muy importante que, que el cuidador tenga una atención en este tema. Muy, muy importante. Porque si el cuidador no está bien, no va a poder brindar los cuidados que requiere su familiar. Y va a ser muy duro, pero es necesario que hablen de la muerte y de organizar cómo va a ser este proceso. Tanto ahí entran lo que son las voluntades anticipadas y también todo lo que se refiere a cuestiones financieras, rituales para, no sé, para la despedida, las cosas que la persona quiera arreglar. Es muy importante ser asertivos y manejar un apoyo espiritual también, ¿no? Si a lo mejor en este caso no va a ser usted quien va a poder otorgarlo, necesite el apoyo de alguien, concientizarse de que usted no es la mejor persona para abordar el tema, que requiere el apoyo e inclusive involucrar a la familia, ¿no? Ok, sí, muchas gracias, doctora. No, pues ok. Creo que ya son todas las preguntas. Pues Sí, muchas doctora, gracias. muchísimas gracias a usted por su tiempo. En verdad que agradecemos que profesionales como usted, que tienen no solo la experiencia académica, la experiencia de docencia, sino también la experiencia en campo, nos puedan facilitar primero el hablar de estos temas, porque son cosas que pensamos que nunca nos van a pasar y pasan. Y terminamos cometiendo errores en aras de, pues yo no sabía qué tenía que hacer. Ahorita estamos, justamente, ese es uno de los objetivos de todas estas charlas, poder proveer esa información y saber a quién acercarnos cuando padezcamos todas estas vicisitudes. Sí, ya no Eh, escuché mucho, pero sí, me parece sí que creo es un problema de desconexión del De químico conexión. Isroser. Le cedo la palabra, por favor, al químico Martín Montoya para que nos apoye con el cierre de esta conferencia. Muchas gracias, Gloria. que Doctora, pues antes que todo, muchas gracias. Este tipo de temas son relevantes
ya que nos permite tener una visión más amplia de qué hacer, ¿no? Nosotros tanto como cuidadores y a los cuidados. Pues bien, el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México AC, a través de la Comisión de Servicio Social Profesional, agradecemos a la doctora en Ciencias María de Lourdes Vargas Santillán por su participación en la conferencia de este ciclo de capacitación periodo 2025, con el tema denominado Todos juntos, todos unidos en familia y calidad de vida frente a las enfermedades crónicas, el cual pues tuvo como objetivo el abordar el impacto en la calidad de vida que experimentan tanto los enfermos como sus cuidadores. Y pues se denotaron las estrategias que permitan una convivencia óptima sin decrementar la calidad de vida de ambos. Enhorabuena, muchas felicidades, doctora. Muchas gracias por la invitación.